A todos, a todas, estamos en este video que corresponde a la actividad número 9. Es la última actividad de nuestro semestre. Y bueno, de una vez les doy digamos, el tip de cómo va a funcionar todo esto. Esta actividad 9 es obligatoria para todos, para todos y todas los que me han estado entregando pues las actividades anteriores. En esta vamos a abordar estadística inferencial, específicamente prueba de hipótesis. Me tardé una semana en subir la actividad porque la verdad es que quería resumirles lo más que se pudiera el contenido de la actividad, que quedara lo más claro posible, porque pues es la única que tiene que ver en realidad con esta parte de la estadística, ya que las anteriores en realidad obedecen las primeras, como ya lo habíamos comentado, a estadística descriptiva, y las de la competencia número 2 digamos, al proceso de validación y bueno, en este caso fue confiabilidad de los instrumentos de medición. Entonces sí me tomé la libertad de tardarme un poquito para poder intentar ser concreta con esta actividad, que quedara lo más sencillo posible y que entendieran en realidad qué es lo que necesito que hagan y que, bueno, por supuesto que es la intención que lo aprendan, que lo entiendan y que lo aprendan a hacer. Entonces, como les comento, esta actividad es obligatoria para todos, pero la actividad final, yo les había comentado que la actividad final vale un 40% del semestre y he decidido a todos aquellos equipos cuyo promedio en las actividades de la 1, bueno, en realidad vamos a empezar a promediar a partir de la actividad 2, ya que la actividad 1 era el video de presentación. Entonces, de la actividad 2 a la 9, vamos a sacar un promedio y todos aquellos equipos que tengan un promedio de 90 para arriba, es decir, 90 a 100, estarán exentos de la actividad final. En la actividad final les pondré la calificación del promedio de sus actividades de la 2 a la 9, para que ya no la tengan que entregar, puedan, si necesitan ese tiempo, dedicarlo a algunas otras clases que necesiten entregar trabajos finales. Y bueno, con eso estaríamos terminando con ustedes el semestre. Aquellos equipos que no alcancen el promedio de 90 a 100 sí tendrán que entregar la actividad final, que bueno, ya explicaremos en otro video de qué se trata. Les comento por qué he tomado esta decisión. Lo que pasa es que teníamos contemplado entregar calificaciones el día 12 de diciembre, pero hemos recibido la indicación por parte de coordinación que tenemos que hacer la entrega de calificaciones el día 5 de diciembre. Entonces, pues la verdad es que los tiempos reportados nos complican un poquito y pues digamos que aparte como regalo de Navidad para todos aquellos equipos cuyos promedios sean de 90 a 100, pues tendrán el privilegio de no presentar la actividad final y de tener como calificación en ella el promedio que han obtenido durante todo el semestre. En caso de que alguno de los equipos que estén en esas condiciones quiera presentarla, bueno, por supuesto se le recibe y se evalúa de manera aparte, o sea, pues en el procedimiento normal. Bueno, pero en este video me voy a enfocar entonces a explicar la teoría y, un poco la manera en que vamos a trabajar con esta última actividad. Les comento en esta actividad número 9, voy a subir el contenido en 3 videos por todos los problemas que hemos tenido, que se congela la pantalla. Entonces, en este primer video es la teoría y una primera ilustración de cuál es el procedimiento que van a realizar. Luego voy a subir otro video con el procedimiento de nuevo, pero con otro ejemplo. Y al final voy a subir un video con la manera en que se realiza en el software, en el PSPP. Bueno,
Pues iniciamos entonces con estadística inferencial y como ya alguna vez habíamos platicado, pues esta parte de la estadística se apoya en la teoría de la probabilidad. ¿Para qué nos sirve la estadística inferencial? Básicamente para predecir cómo se comportarán los datos en la población a la que pertenece la muestra con la que trabajamos. Ustedes se acuerdan, nosotros no trabajamos con las poblaciones completas. Por ahí hicimos un cálculo de muestra, algunos trabajaron con, dependiendo del tipo de muestreo, algunos a veces por apuro y a veces porque ya la institución así se los determinaba, trabajaron con muestras por conveniencia. Pero finalmente las personas a las que les aplicaron sus cuestionarios pues son la muestra que representan la población a la que pertenecen. Entonces, esta parte de la estadística nos permite inferir, como dice su nombre, si las variables en la población se comportarían de la misma manera que lo hacen en la muestra que nosotros analizamos. Y para esto, pues se apoya en la teoría de la probabilidad. Entonces, digamos, lo que se pretende es ver en la población que en realidad a las variables, por así decirlo, de la población se les llama parámetros. Y con lo que nosotros hemos estado trabajando son las variables o los datos de la muestra y se les conoce como estadísticos. Entonces, para que no se me reburujen, o sea, los estadísticos, pues sí, que son las variables que calculamos en la muestra, pues no es más lo que hemos estado nosotros obteniendo en la primera parte del curso, que son las medidas de tendencia central, como pueden ser la media, la mediana, la moda, las medidas de dispersión, que por ahí acuérdense que de la edad obtuvimos la media y de dispersión obtuvimos la desviación estándar. Las asociaciones, eso no lo trabajamos, pero porque se trabaja más bien con variables cuantitativas y bueno, pues por ahí también el análisis de frecuencias, ¿no? Que fue lo que revisamos. Aquí tenemos un ejemplo rápido. Sí es importante que sepan que entonces a los datos de la muestra se les llama estadísticos y a los datos de la población parámetros. Inclusive se utilizan letras diferentes para diferenciarlas. Si ustedes en un documento se encuentran esta letra que está a la izquierda, que se le conoce como mu, se refiere a la media de la población. Y si ustedes encuentran esta, que es, híjole, no me acuerdo cómo se llama, pero es como no es una X, pero se parece a una X, y en realidad debe de llevar un palito arriba, horizontal, eso significa que es la media de la muestra, ¿sí? Entonces, esta letra, que es la X con el palito arriba, sería el estadístico y el mu, la media poblacional, sería el parámetro. Eso nada más para que entiendan que con lo que nosotros hemos estado trabajando es con estadísticos y bueno, lo que se pretende a través de la estadística inferencial, que es muy grande, ¿eh? Realmente en esta actividad nosotros nada más vamos a hacer una partecita muy chiquita, pero que finalmente es la que más se utiliza bueno, no es la que más se utiliza, ¿no? Pero es una de las más frecuentes cuando trabajamos con datos cuantitativos en psicología. Entonces, nada más, comercial, la mu, entonces sería la media poblacional y se le conoce como parámetros, acuérdense. Bueno, entonces, en palabras simples, al apoyarse a la estadística inferencial en la teoría de la probabilidad, lo que permite determinar el grado en que puede ocurrir un suceso o no. Si ustedes se acuerdan la probabilidad, nosotros la vimos desde bachillerato y se acuerdan que la probabilidad es desde que ustedes venden una moneda si cae o no cae. Entonces, la probabilidad siempre se mide, siempre puedes, o sea, los valores que pueda tomar es 0 o 1, ¿sí? O pasa o no pasa. Por ejemplo, en el caso de la moneda, pues la probabilidad es 50-50, o sea, 0.5 y 0.5. Entonces, lo que hace la estadística inferencial es que a partir de esta teoría,
que tiene como objetivo determinar el grado en que puedan ocurrir los sucesos, lo representa a través de valores numéricos, y bueno, que es el valor de probabilidad, que es P. Esta P, aquí hay un error, debe ser mayúscula, ¿sí? La probabilidad debe ser, aquí los símbolos están al revés, debe ser mayor o igual a 0 y menor o igual a 1, ¿sí? Aquí eso está al revés. La probabilidad debe ser, lo máximo que puede tomar el valor de probabilidad es 1, que debe ser este símbolo de aquí y no este de acá, y lo mínimo que puede tomar es 0. Bien, entonces los matemáticos se han dado a la tarea entonces de establecer lo que son las funciones de probabilidad. En realidad, lo que significa, porque luego todos esos términos a los psicólogos nos asustan, la distribución de probabilidad lo que significa es que se desarrolla a partir de una variable, digamos, se va tomando diferentes valores de acuerdo a cómo se van comportando los datos, por así decirlo, y en función de estos valores que se obtienen, se establece la probabilidad de que tomen un valor u otro. Y luego hacen unas gráficas, antes lo vamos a entender más con las figuras que vienen más adelante. Pero en realidad, una distribución de probabilidad es el conjunto de valores que puede tomar una variable, lo ordenan y luego lo grafican, ¿sí? Hay diferentes distribuciones de probabilidad, hay la binomial, hay la distribución de Poisson, pero con la que trabajamos más comúnmente casi todas las ciencias no duras, o sea, las ciencias que tienen que ver con las cuestiones humanitarias o de salud, pues es la distribución normal. Ustedes han escuchado hablar de ella, porque luego también se utiliza en ciencias sociales para hablar de los grupos que están como fuera de la normalidad. Aquí lo vamos a revisar rápidamente el concepto. Entonces, la distribución normal, finalmente todas las distribuciones de las que estamos hablando ahorita son modelos teóricos. En esta, que ya seguramente ya están reconociendo esta figurita, que es la distribución normal, bueno, es un modelo teórico que en realidad se utiliza para variables aleatorias cuantitativas continuas. ¿Sí se acuerdan de los tipos de variables? Entonces, cuando nosotros tenemos datos que hemos obtenido de una muestra al azar, que son datos cuantitativos, que son números continuos con decimales, cuando nosotros los ordenamos de mayor a menor y ponemos las frecuencias, o sea, por ejemplo, del 1 puntos, no sé, que fueran estatura, ¿no? Estatura en hombres mexicanos. Entonces, lo más chaparrito que puede estar un hombre, bueno, no sé, a lo mejor en mi muestra fue de un 1,40, ¿no? Muy chiquito. Está muy chiquito, 1,50. Estará aquí el 1,50 y luego seguiría 1,51, 52, hasta, no sé, no muy alto, 1,90, ¿no? Y entonces, ¿ustedes se acuerdan? Pues se ponen las frecuencias. De 1,50, hubo una persona, de 1,51, así. Y la estatura promedio, que es esta línea, es la media, pues va a ser, por ejemplo, en México casi todos los hombres miden, bueno, vamos a hablar de Durango, porque luego son diferentes los varones de Durango a los no sé, de Chiapas, que son más chaparritos, ¿no? En el norte teóricamente son más altos. Los varones de la ciudad de Durango en promedio miden, no sé, 1,80. Esta va a ser la media seguramente y es la que va a tener mayor frecuencia. Es decir, si los valores que son, en este caso de la distribución normal, variables aleatorias cuantitativas, es decir, la variable estatura, nosotros graficamos sus frecuencias, seguramente sus grafiquitas de barra en una población, por supuesto, aleatoria y aparte una población más o menos, perdón, una muestra aleatoria y una muestra más o menos grande, no como con las que trabajamos que fueron de 30 personas o así.
no sé, de 1070 hombres encuestados, estas van a ser sus estaturas. Y seguramente va a tomar una forma similar a esta. Entonces, a esta figura, que es un modelo teórico, se le llama distribución normal y nosotros lo conocemos como campana de Gauss. ¿Cuáles son las propiedades de esta figura? Bueno, como les comentaba, el valor más alto siempre es la media y lo que tiene la distribución normal es que tiene una sola moda, es decir, solo un valor es el que tiene más frecuencia. O sea, no se van a encontrar el 1, el 1, ¿cuánto dije? 1,80, no sé, que tiene 500 hombres, y el 1,81 no va a tener 500, va a tener menos, ¿no? 470 a lo mejor. La distribución normal siempre tiene un valor que es el que tiene mayor frecuencia y siempre es un valor central, el valor central. Y en esta, que es el modelo de distribución normal, la moda, la media y la mediana son el mismo valor. En este caso que estamos aquí poniendo como ejemplo, pues el 1,80. Es simétrica a partir de la media, que estamos diciendo que es el 1,80 de estatura, pues los valores que se distribuyen en la derecha tienen la misma forma de los valores que están a la izquierda. Los de la izquierda son los menores, o sea, acá está el 1,50, acá están los chaparritos y acá están los altos, a la derecha. Y como comentábamos, los valores altos se encuentran en el centro. Y como ven, pues entre más te vas a las colas, que así se le llaman las colas de la campana, pues los valores se van haciendo más chiquitos. Entonces, como pudieron, bueno, alguna vez cuando vimos la media y la desviación estándar pusimos esta figura. Entonces, este valor de aquí de en medio es la media. Y la desviación estándar, acuérdense, es qué tanto se alejan el resto de los valores de ese valor central. Entonces, aquí tenemos una figura, nada más para que entiendan, reafirmar esos dos conceptos. Aquí tenemos, aquí arriba, ojalá se alcance a ver, 3 campanas de Gauss que tienen la misma desviación estándar. Si se fijan, son igual de anchas todas, pero tienen diferentes medias. Una tiene media 0, que sería ay, se me fue el nombre. La distribución normal estándar, ahorita la vamos a ver en la siguiente diapositiva, y luego otra va a tener media, aquí está como en el 3 más o menos, y aquí está como en el -3 más o menos. Pero si se fijan son igual de anchas, tienen la misma desviación estándar, pero tienen diferente media. Y acá abajo tenemos campanas, todas son campanas de Gauss, que todas tienen la misma media, todas están en el 0, pero tienen diferente desviación estándar. Unas son más anchas, por eso son más chaparritas, y luego esta, que es la que parece a las de arriba, pues tiene una desviación estándar más chiquita, por eso queda más comprimida y más alta. Bueno, entonces la distribución normal estándar es aquella campanita de Gauss que tiene media 0 y desviación estándar igual a 1. Y tiene esta forma que tenemos aquí a la derecha. Y pues esta es el modelo teórico en base al cual los matemáticos desarrollaron una tabla de probabilidad con los valores que hay debajo, en el área debajo de la curva. Por ejemplo, fíjense bien, el área debajo de la curva pues es todo lo que está dentro de la campanita, y ellos lo que hicieron a través de todos los procedimientos complicados matemáticos que solo ellos saben hacer y deshacer, dijeron, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que un valor caiga en este punto, de que caiga en medio, de que caiga en el que sigue, de que caiga en una colita? Y por ahí ustedes se van a encontrar unas tablas de distribución de probabilidad que tienen diferentes nombres. Por ejemplo, esta que es de la distribución normal estándar, es la tabla que tiene valores, la letrita que la identifica es una Z. Luego hay otras distribuciones, ¿se acuerdan que decíamos que había la distribución de Poisson, la distribución binomial?
Entonces, cada una de esas ya tiene sus valores específicos. Ya nosotros no tenemos que quebrarnos la cabeza para ver cuál va a ser la probabilidad de que un dato me caiga en medio, de que me caiga más a la izquierda o muy en la izquierda en la colita. Eso ya está hecho. Lo único que vamos a hacer nosotros es aprender a identificar y a manejar esas tablas. Bueno, entonces les platico rápidamente de esta campana, que es la distribución normal estándar. Como dijimos, tiene media 0 y desviación estándar 1. Fíjense bien, todos los valores que están desde la media hasta una desviación estándar representan el 68% de la muestra. Es decir, bueno, y es el 68% de la probabilidad. Por ejemplo, si yo mido bueno, yo no, estamos hablando de hombres. Que yo tengo un hermano y mide 1,85, pues va a caer en esta área, que es desde la media hasta una desviación estándar y me representa el 68%. Enlazándolo un poco a ciencias sociales, que bueno, y a psicología, digamos, a psicología social, que no es el objetivo de la clase, pero vamos a aprovechar. Fíjense bien, nosotros tenemos conceptos dentro de la sociedad que les llamamos normales. Por ejemplo, la orientación sexual, ¿no? Y nosotros podemos decir el 70% de la población es heterosexual. Nosotros aplicamos una encuesta y encontramos eso, ¿no? 70% tenía orientación sexual heterosexual, el resto pues podían ser ya sea personas con orientación homosexual o bisexuales. Entonces, eso es bien, hay que tener mucho cuidado cuando nosotros hablamos de normalidad en psicología y en ciencias sociales, porque luego en base a eso se pueden establecer algunas discriminaciones. Esto no es más que una función matemática y no quiere decir que los que caen aquí en el 68% sean mejores que los que caen en las colitas, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos caería, en este caso, pues las orientaciones sexuales diferentes a la heterosexual, pues no sé, voy a hablar una barbaridad y espero que nunca nadie tome esta idea, que hubiera una escala de qué tan heterosexual eres, ¿no? Entonces, en teoría, pues el promedio estaría aquí en la parte central, o sea, la mayoría de las personas estaríamos aquí con el valor más alto y luego nos iremos para acá, a la derecha o a la izquierda, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado cuando trabajen con estos parámetros, con estos valores y les tengan que dar la interpretación psicológica, por favor. Bueno, entonces hablábamos, nos regresamos, a partir de la media, una desviación estándar, tenemos el 68% de la población. De la media a dos desviaciones estándar se van a encontrar el 95% de la población. Y de la media a tres desviaciones estándar se van a encontrar casi todo el 0.997% de la población. Entonces, nada más para que entiendan que pues, tiene que ver con las áreas debajo de la curva. Con todas estas cuestiones que estamos viendo, pues ya los matemáticos nos hicieron la vida muy sencilla y ya nos entregaron las tablas que vamos a ver más adelante. Bien, entonces aquí vamos a ver cuáles son los pasos que nosotros vamos a realizar para poder resolver un problema. Un problema en el sentido de cómo vamos a aplicar esta teoría que estamos revisando a lo que hemos venido haciendo con los datos que recabaron de sus cuestionarios. Lo primero que tenemos que hacer es ver con qué información contamos. Nosotros nada más tenemos, casi todos, porque perdón, son los trabajos y los datos que manejamos, casi todos nada más tenemos la media de la edad y en realidad todos contamos con frecuencias o con proporciones que son los porcentajes, ¿sí? Y bueno, de desviación estándar, pues nada más tenemos de la edad también. En realidad nuestros datos en su mayoría son cualitativos, acuérdense, variables cualitativas, y por eso hemos estado trabajando con proporciones, es decir, con porcentajes, la mayoría. Nosotros tenemos que establecer un nivel de significancia, es decir, estos cálculos, como todo en la vida, pues no pueden ser totalmente exactos.
pero nosotros tenemos que establecer un valor que va a ser el máximo, digamos, de error que vamos a permitir que suceda en esos casos para poder decir si es válida la inferencia que realizamos o no es válida. Nosotros casi siempre trabajamos con el nivel de significancia al 95%, es decir, tenemos un nivel de certeza, digamos, del 95%, o sea, esperamos que se cumpla al 95% del estándar, ahora sí, esa inferencia que realizamos, y le damos chance de que en un 0.05% pues exista por ahí un errorcillo, ¿no? Por lo tanto, nosotros vamos a esperar, aquí surge un concepto que vamos a utilizar en estadística inferencial, que es esta P, es una P minúscula, es diferente a la P mayúscula de proporción, que por allá estaba mal en la diapositiva, pero esta P minúscula significa el nivel de significancia. Tiene que ser menor si estamos trabajando al 95% de 0.05 para poder decir que lo que encontramos lo vamos a tomar como válido, por así decirlo, ¿sí? Y bueno, entonces primero revisamos qué datos tenemos, son proporciones, establecemos el nivel de significancia, que va a ser al 95%, por lo tal la P, que luego les voy a decir cómo sale este valor, lo hace el software, no se preocupen, tendrá que arrojarnos menor a 0.05 y tendríamos que elegir el estadístico adecuado acorde con la naturaleza de los datos, es decir, esto se conecta con el punto número 1. Nosotros acuérdense que tenemos datos cualitativos, tenemos proporciones. No podemos utilizar las tablas y las fórmulas, que si lo hiciéramos a mano serían fórmulas, pero ya con el software, pues nada más ponerle un clic. Es decir, háganle con el procedimiento que va a hacer la computadora, que nosotros haríamos a mano, tenemos que elegir uno que sea adecuado. Nosotros no vamos a poder utilizar la campana de Gauss que estamos viendo ahorita porque no tenemos datos cuantitativos. Acuérdense que era para datos cuantitativos, continuos y aleatorios. Y en realidad nosotros tenemos datos cualitativos, por lo cual no vamos a poder utilizar ese estadístico de prueba. Ya vamos a ver cuál vamos a utilizar más adelante. Y luego lo que se hace cuando ya dices, bueno, voy a trabajar con que bueno, ya de una vez se los digo. Nosotros vamos a trabajar con la G cuadrada, que es un estadístico, es un modelo que se deriva de la campana de Gauss, pero es indicado para los datos cualitativos. Y en base a esto se especifican regiones de aceptación y rechazo. Ahorita a lo mejor no me entienden, lo vamos a ver más adelante en las diapositivas, pero les explico rápidamente. ¿A qué se refiere las regiones de aceptación y rechazo? Bueno, a partir de la grafiquita que es de la campana de Gauss o de la grafiquita, todas son curvas y dependiendo del estadístico que van a utilizar, bueno, lo que se hace es que justo en el eje de las X nosotros decimos, como en la diapositiva anterior, a partir de este punto en adelante, yo acepto la hipótesis que voy a establecer o yo la rechazo, ¿sí? Lo vamos adelante para que me entiendan. Y bueno, vamos a hacer estos pasos y al final hacemos el cálculo que en teoría lo deberíamos de hacer a mano o con una calculadora, pero ya el software no lo hace y se verifica si el valor que obtuvimos se rechaza o se acepta. Bueno, aquí explicamos rápidamente, aquí tenemos las regiones de rechazo. Aquí, esto lo obtuve de la versión digital del libro de bioestadística de Daniel. Entonces, fíjense bien, cuando nosotros tenemos una hipótesis bilateral, ahorita vamos a ver también qué son las hipótesis, es decir, tenemos nuestra campana de Gauss, miren, aquí justo es lo que les decía, las tablas nos ayudan a que un punto en el eje de las X digan, de aquí para adelante, tú puedes aceptar la hipótesis, que es lo que tenemos aquí en medio, región de no rechazo. A partir de ese punto en adelante, el valor que te salga lo puedes aceptar, pero a partir de este punto para atrás, tienes que rechazar.
Pero cuando tenemos una hipótesis bilateral, es decir, de dos colas como esta, hay dos puntos, o sea, el punto o el valor de rechazo se pone del lado derecho y del lado izquierdo. Y muy importante, el alfa, o sea, el valor de significancia, lo que veíamos ahorita, digamos el 95%, bueno, la P, digamos, el punto 0,5, lo tenemos que dividir entre 2, ¿sí? Entonces, alfa entre 2 nos va a permitir ubicar en las tablas un valor en el eje de las X que vamos a poner tanto del lado derecho como del lado izquierdo y nos va a decir de dónde a dónde se va a rechazar la hipótesis o de dónde a dónde se va a aceptar. No se asusten. Ahorita tengo unas diapositivas con los pasos muy sencillos donde me van a entender perfectamente. Bien, vamos a empezar con eso. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer, que en esta actividad de estadística inferencial, vamos a trabajar con prueba de hipótesis. Es decir, ustedes se acuerdan que yo insistí mucho en que sus datos los analizaran por hombres y mujeres o por alguna variable sociodemográfica, ¿sí? Pero lo más común fue hombres y mujeres. Entonces, aquí yo tengo, si ustedes se acuerdan, yo trabajé con la base de datos de la ciudad del anciano y tenía hombres que encuesté y tenía mujeres que encuesté. De esos hombres que encuesté, voy a tomar una de las variables que yo puse en mi cuestionario, de las preguntas de mi cuestionario, y una de ellas era si se percibían como personas enfermas o no. Y mi variable era dicotómica. En este caso, tenía nada más como opciones de respuesta sí o no. Entonces, yo voy a tener dentro de todos los hombres a los que yo encuesté una proporción o un porcentaje, para que me entiendan, de hombres que sí se perciben enfermos y obviamente voy a tener otro porcentaje de hombres que no se perciben enfermos. Igual, en las mujeres voy a tener una proporción, un porcentaje de mujeres que sí se perciben enfermas y otro porcentaje de las que no. Lo que yo quiero hacer con esta prueba de hipótesis es ver si la proporción de hombres que se perciben enfermos es diferente a la proporción de mujeres que se perciben enfermas. Van a decir, ¿como para qué? Si ustedes se acuerdan, cuando hacían sus tablas cruzadas en el software, en el PSPP, les salía, no sé, 95% de los hombres sí se perciben enfermos y el 33% de las mujeres sí se perciben. Y era diferente. Entonces, esta parte de estadística inferencial me va a servir para ver si esa diferencia de veras es válida. Es decir, si sí se debe al fenómeno que estoy analizando, o sea, si sí se debe a que tenga que ver con que son hombres y con que son mujeres, o si fue chiripada, o si fue porque en mi muestreo a lo mejor no lo hice al azar y agarré una bolita de señores que estaban por ahí platicando y coincidió con que todos esos se perciben enfermos. Entonces, en ese caso, de que no fuera al azar, sino de chiripa, por decirlo de alguna manera, yo no podría inferir que mi población, es decir, que todos los hombres, bueno, no todos, que en un 95% de ese asilo al que yo fui, el 95% se va a percibir enfermo. Porque la diferencia no va a ser estadísticamente significativa. Ahorita vamos a ver eso. Entonces yo tengo que ver con mi prueba de hipótesis si esa diferencia de porcentajes que encontré es válida, por así decirlo de alguna manera, ¿sí? Tengo que saber si la proporción de hombres que se perciben enfermos es diferente en términos estadísticos a la proporción de mujeres que se perciben enfermas. Aquí yo les voy poniendo un cuadrito, 1, 2, 3, porque esto es lo que me van a tener que reportar en la actividad número 9. Las figuras, tal cual las están viendo, las van a tener que elaborar, los enunciados, todo lo que van viendo con cuadrito rojo es lo que tiene que ir en la actividad número 9. Bueno, entonces ya tengo mi primera figura donde yo digo, lo que quiero saber es si esta proporción de hombres es diferente a esta proporción de mujeres. Lo segundo que tengo que hacer es
redactar mi hipótesis. Todavía no en términos estadísticos, nada más una hipótesis. Entonces, ahorita que hablamos de las hipótesis bilaterales, son aquellas que evalúan si son iguales o son diferentes. Son con las que vamos a trabajar. Hay otro tipo de hipótesis que luego se busca si es mayor, si es menor, pero con las que vamos a trabajar para fines de esta actividad es igual o diferente, ¿sí? Bueno, mi hipótesis redactadita me va a quedar así y eso ustedes también lo tienen que hacer. Mi hipótesis es la proporción de hombres, que es P1, es este circulito, que se perciben enfermos, es diferente a la proporción de mujeres, que es P2, que es este otro circulito, que se perciben enfermas. Esa es una hipótesis redactadita así en texto. Luego la tengo que convertir a hipótesis estadísticas, que son estas dos. H0 es mi hipótesis nula. La nula siempre va a tener que ver con que sean iguales, es decir, nula la diferencia, es decir, son iguales. Nula la diferencia, o sea, no hay diferencia, quiere decir que son iguales. Entonces, proporción 1 es igual a proporción 2. Así se hace la hipótesis estadística nula, ¿sí? Y luego se hace una hipótesis alterna, que es H1, o también se puede llamar HA, que es lo contrario. ¿Qué? Tenemos que poner el símbolo contrario. ¿Qué es lo contrario a igual? Pues diferente. No es lo contrario de igual, mayor o menor. Porque, ojo, aquí la hipótesis nula nada más me dice que son iguales y la hipótesis alterna, H1, me dice que son diferentes. Si me sale verdadera la hipótesis alterna, que es que sean diferentes, yo con este puro procedimiento no voy a saber si es más grande o más chico. Para eso lo voy a reafirmar con los datos que me dan mis tablas de PSPP. Bueno, entonces hasta aquí este es el primer paso con 3 subpasos, o los 3 primeros pasos. La figura, la hipótesis redactada y la redacción de mis hipótesis estadísticas. Hipótesis nula, siempre la nula va a ser de igualdad, por favor no me las confundan, y la alterna de desigualdad o diferente. Bueno, lo que sigue. Luego tenemos que establecer diferentes valores. Ustedes tienen que utilizar su lógica. Acuérdense que yo estaba hablando de una variable dicotómica. Tienen que ver a través de una tabla cómo se van a comportar sus datos. Por ejemplo, yo sé que mi PSPP me va a arrojar una tabla así. Tengo dos variables, tengo sexo y tengo que es dicotómica, es hombres y mujeres, y tengo mi variable si se percibe como una persona enferma, que es dicotómica, sí y no. 2 por 2 son 4, me va a dar una tabla de 2 por 2, ¿sí? Y me la va a acomodar de alguna manera similar a esta. Me va a decir los hombres que sí se perciben enfermos, los hombres que no se perciben enfermos, las mujeres que sí se perciben enfermas y las mujeres que no se perciben enfermas. Esta figura también me la tienen que hacer y la pongo para que entiendan lo siguiente. Nosotros vamos a utilizar, como ahorita les comenté, para datos cualitativos, la prueba que utilizamos es la chi cuadrada. Es esta letrita que está aquí, chi y un 2 de cuadrado. Algunos le dicen chi cuadrada, es la misma, ¿sí? Para poder hacer esta prueba tenemos que ir sacando diferentes valores. En realidad, para poder utilizar la tabla, que como les decía nos da, que ya están hechas, la tabla nos pide dos valores. Una que es el grado de libertad y otro que es el alfa entre 2. El grado de libertad, ¿cómo lo van a calcular? Renglones menos 1 por columna menos 1. En este caso tenemos acuérdense, por eso es necesario que hagan esa tablita antes. Sin valores, nada más así con letras. Hombres sí, hombres no, mujeres sí, mujeres no. Entonces, renglones tengo 2. Voy a usar esta fórmula. 2 menos 1. Columnas tengo 2. Los sí y los no.
2 menos 1. Entonces, 1 por 1, grados de libertad para este ejemplo es 1. ¿Sí? Grado de libertad 1. Y en esta tabla que tengo, que es un pedacito nada más de la tabla, va a ser lo que esté en las columnas, es decir, de manera vertical. ¿Sí? Vamos a poner aquí de manera vertical. Va a estar así los grados de libertad. Y el siguiente valor es alfa entre 2. ¿Se acuerdan que por ahí habíamos puesto la P tiene que ser menor a 0.05 porque estamos trabajando con un nivel de confianza del 95%? Entonces, si ustedes al 100% le quitan el 95 es 0.5. Lo tienen que dividir entre 2 porque estamos trabajando con una hipótesis bilateral de 2 colas porque estamos hablando de igualdad. Entonces nos da 0.025, que lo vamos a buscar en la tabla de manera horizontal. Y aquí yo ya lo tengo ubicado, es decir, para mi grado de libertad 1, que es el primer renglón, y luego busco la columna del 0.025, el valor que me da es este, 5.02. ¿Sí? Ahorita van a ver para qué nos sirve. Entonces, estos pasos son necesarios. Hacer la tablita, calcular grados de libertad y calcular alfa entre 2, ¿sí? Y bueno, les presento, esta es la curvita de la distribución de G cuadrada, que si se fijan se parece a la normal, pero está más alargadita, ¿sí? Se deriva de la curva normal, pero está más alargada. Y es para datos cualitativos. Bueno. Entonces, lo que sigue, aquí vamos a explicar rápidamente esta prueba que es la G cuadrada. Como decíamos, se utiliza para el análisis de datos cualitativos, que si ustedes se acuerdan, los datos cualitativos nosotros los podemos analizar a través de frecuencias de datos, ¿sí? Contamos cuántos hay de cada uno y luego sacamos porcentajes. Y como ya les comentaba, se deriva de esta distribución. Ojo, si nosotros hiciéramos los cálculos a mano, tendríamos que desarrollar esta fórmula matemática, pero no se me estresen, no lo vamos a hacer a mano, lo vamos a hacer en el PSPP. Y esta es la tabla que les comentaba, pues que ya los matemáticos nos hicieron ese favor. Aquí, como les decía, de manera vertical tenemos los grados de libertad, aquí está el 1, el 2, el 3, el 4, etcétera, y aquí está el alfa entre 2, ¿sí? Bien. Bueno, entonces seguimos. Ahorita ya establecimos el número que nos dio la tabla es el 5.02. Entonces tenemos que redactar esta regla de decisión. Vamos a redactar así. Siempre la regla de decisión tiene que estar en relación con la hipótesis nula, con H0. Se rechazará H0 si el valor calculado es mayor a 5.02 y como es una hipótesis de 2 colas, si es mayor o igual a 5.02 o menor o igual a menos 5.02. Ustedes se acuerdan, decíamos la distribución normal tiene media 0, entonces de este lado van a estar los valores positivos y de este lado los valores negativos, ¿sí? Por eso tenemos que poner estos dos valores. Tenemos una hipótesis de 2 colas. De este lado va a estar la región de rechazo de los negativos y de este lado la región de rechazo de los positivos. ¿Sí? Para eso nos sirve este numerito que buscamos en la tabla. Bueno, y luego de aquí lo que vamos a hacer es el procedimiento en PSPP. Ahorita no lo vamos a ver en este video, que es lo más sencillo del mundo. De hecho ya lo hicieron, que es únicamente sacar la tabla cruzada. Pero por ahí hay que darle clic a una opción para que nos dé una tablita que sale abajo, ¿sí? No se me angustien, vamos a trabajar como si ya tuviéramos esos datos. Acuérdense, estamos con el ejemplo de si es diferente la proporción de hombres que se perciben enfermos a la proporción de mujeres que se perciben enfermas, ¿sí? Una vez que ya tenemos el valor que nos arroja el PSPP, que es esta tabla aquí, ustedes se acuerdan que les salieron muchas de esas tablas, fue con las que hicieron sus gráficas de barras y de pasteles. Aquí nada más puse esta figura para que ustedes comprueben que efectivamente, como nosotros dijimos en la diapositiva, esta, que nos iba a salir una tabla de 2 por 2, que nos iba a decir mujeres, hombres que sí, hombres que no, mujeres que sí, mujeres que no, pues efectivamente, así nos lo puso el PSPP.
Los puso hombres que sí, hombres que no, mujeres que sí, mujeres que no. Esta es una tabla de 2 por 2, efectivamente. Bueno, entonces, ahorita que en el último video que les expliqué yo, les va a salir esta tablita, además de esta, que son los porcentajes, les va a salir esta tablita en el PSPP. Y bueno, aquí ya la máquina se aventó la fórmula de la G cuadrada que comentábamos ahorita y ya nos da el valor. En este caso, con estos datos que teníamos, el valor que calculó, aquí dice Chi cuadrada de Pearson, es 0.71. Entonces lo que tengo que hacer es, con este punto 71, verificar esta regla de decisión. Acuérdense, yo dije, se rechazará H0 si el valor calculado es mayor o igual a 5.02. Pues 0.71, tenemos aquí, es como una recta numérica, acuérdense, aquí está el 0. Aquí está el 5.02. Bueno, aquí sigue. Y acá está el menos 5.02. Y 0.71, ¿qué creen? Cae aquí. Entonces, no es mayor que 5.02. Por lo cual, no puedo rechazar H0. ¿Sí? Que es el paso número 9. Comparar el valor que nos dio en esta, que es Chi cuadrada de Pearson, con los valores que teníamos de rechazo. Como no es mayor a 5.0 ni menor a menos 5.02, no la puedo rechazar. Esto lo tienen que redactar, ¿sí? No se puede, en este caso, no se puede rechazar H0, que si se acuerdan, H0 es que son iguales. No puedo rechazar que son iguales porque 0.71 no es mayor al valor crítico, que es 5.02, o menor o igual a menos 5.02, ¿sí? A mí se me pasó esto en las diapositivas, pero por favor ustedes completen. Bueno, seguimos. Lo que sigue es, en esa misma tablita, esta es la misma en la diapositiva anterior, ese es el valor con el que trabajamos ahorita, que es lo que resultó de la H cuadrada, pero también viene el valor de P. ¿Se acuerdan que desde un inicio yo decía, P tiene que ser menor, si fuera una prueba de una sola cola, a 0.05? Pero como estamos trabajando con una prueba de 2 colas, P tiene que ser menor o igual a 0.025, ¿sí? Entonces, el paso número 11 es verificar el valor que me da el PSPP, que aquí dice significancia de 2 colas, es de qué valor me da. En este caso me da 0.40. Entonces, efectivamente, 0.40 no es menor o igual a 0.025. Aquí lo voy a redactar, ¿sí? Efectivamente, la P que me calculó, que es 0.40, no es menor a 0.025. Por lo tanto, no es estadísticamente significativo. Si se fijan, siempre les va a coincidir la comparación de este valor con los valores críticos con el valor de P. Es para que comprueben. Efectivamente, no podemos rechazar H0, ¿sí? Y al último tienen que redactar esto, que es la conclusión. No se puede afirmar, porque no podemos, si ustedes se acuerdan, H0 era que H0 decía P1, la proporción de hombres es igual a la proporción de mujeres. Entonces, con estos valores, como me cayó en zona que no puedo rechazar, yo no la puedo rechazar, ¿sí? Por lo tanto, tengo que redactar esa conclusión. No se puede afirmar que la proporción de hombres que se perciben enfermos sea diferente a la proporción de mujeres que se perciben enfermas, ¿sí? Eso es lo que tengo que, con esto vamos a terminar. Entonces tendrán ustedes que hacer los 12 pasos que hemos revisado para el ejercicio. No se preocupen, ahorita vamos a hacer otro video. Ahorita trabajamos con 2 variables dicotómicas. Vamos a hacer ahorita un video con una variable politómica para que no se asusten con los tipos de variables que ustedes tengan, ¿sí? Muy bien, entonces,
este video y seguimos con los correspondientes a esta actividad.